enseñanza. Pon tus palabras en mi boca, Espíritu de Dios, y concédeme que esta charla, que estas palabras, Señor, que van a salir de mis labios, sean de gran provecho y bendición a la vida de todas las parejas y matrimonios de nuestra iglesia. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, creo que por ahí mi esposa, como estamos en familia esta tarde, ¿quiénes quieren tintico? Bueno, mire, muchos levantaban la manita, entonces ya les va a llegar el tintico, entonces ahí va a llegar mi esposa, de pronto con el tintico les va a dar tintico. Una de las cosas más importantes que Dios creó para el bien del hombre y de la sociedad es la institución matrimonial. De tal manera que si el matrimonio entre un hombre y una mujer no existiera, no existirían niños, no existirían familias. Y si no existieran tampoco las familias, no existirían las naciones. Y la tierra entonces estaría llena de animales, estaría poblada de solo animales. Pero por la gracia de Dios, la tierra no solamente está poblada de animales, sino también está poblada de hombres y mujeres que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios, porque Dios creó la familia, creó la institución matrimonial. Entonces, el matrimonio se constituye en algo supremamente importante para Dios y por supuesto para la sociedad. En razón de esto, nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de preservar y honrar el matrimonio, procurando siempre la unidad y la armonía de tan importante institución que es el matrimonio. Levanten la mano los que quieren preservar su matrimonio hasta el último día de su existencia. Esa debe ser nuestra meta y nuestro propósito como hijos de Dios, que nuestro matrimonio perdure hasta el último día que Dios nos tenga sobre esta tierra. Quiero compartir, amados hermanos, esta tarde, 3 principios bíblicos para llevar un matrimonio más armonioso en nuestra sociedad y en la iglesia. Y escuchen bien lo que dije, un matrimonio más armonioso, no un matrimonio perfecto, porque matrimonios perfectos no existen. Todo matrimonio, por más cristiano y maduro que sea, tiene problemas, tiene dificultades, situaciones difíciles, crisis. Eso pasa en los matrimonios. Y por supuesto, no creemos que por una reunión de parejas todo se va a solucionar. No, mis hermanos. En el matrimonio siempre van a existir los conflictos y las situaciones difíciles. Pero sí creemos que estos principios, si los incorporamos juiciosamente y en conciencia en nuestra vida matrimonial, serán de mucho provecho y pueden ser de mucha ayuda para nuestra salud y matrimonio. Es decir, para que nuestro matrimonio sea un matrimonio más armonioso. Creemos que toda enseñanza bíblica tiene como objetivo llevarnos al cambio, llevarnos a una mejor situación matrimonial, familiar, eclesial, etc. Es decir, llevarnos a mejorar nuestra relación con Dios y a mejorar nuestras relaciones interpersonales, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia o en el hogar. Ese es el propósito de las charlas en la iglesia, de las enseñanzas en la iglesia, llevarnos al cambio, a la transformación. En otras palabras, somos responsables de aplicar los principios y las verdades que Dios nos da para nuestro bien y el bien de nuestro matrimonio y de nuestra familia. Así que si usted hoy escucha estos 3 principios que le voy a presentar, usted está en la responsabilidad, en la obligación de aplicarlos a su vida matrimonial juiciosamente, de hacer todo lo posible por practicarlos día a día en su relación, porque si no el Señor le jalará las orejas y lo llamará a cuentas, porque Él nos instruye, Él nos muestra el camino que debemos seguir,
para que nuestra vida sea mejor y lo honremos cada día más. Entonces veamos en esta tarde el primer principio para que nuestro matrimonio o nuestra vida matrimonial sea más armoniosa. Y ese primer principio es aceptación. Aceptación. Cuando hablamos de aceptación en el matrimonio, me refiero a dos cosas en particular. Cuando hablamos de aceptación, nos referimos a dos cosas en particular. En primer lugar, me refiero a la aceptación de que el matrimonio es ante todo un compromiso y un pacto con Dios, porque fue Él el que creó el matrimonio, fijó sus normas y fijó sus objetivos. El matrimonio no es producto de la cultura, sino una institución divinamente establecida por el Creador. Es la institución más importante de la sociedad. Así que si aceptamos esta verdad de corazón, entonces nuestros matrimonios serán mirados con respeto y honra, y haremos los esfuerzos necesarios para superar todos los inconvenientes y procurar vivir en armonía, dando gloria a Dios y perseverando hasta el fin, como les dije al principio, ya que seremos conscientes de que si violamos este pacto matrimonial, nos las veremos con Dios. Es con Él que nos las vamos a ver si violamos el pacto matrimonial. Y en consecuencia enfrentaremos las cosas que tenemos que enfrentar por nuestra desobediencia. Si nosotros violamos el pacto, si no somos fieles a nuestro cónyuge, sino que procuramos hacer otra cosa diferente a la de Dios, es porque nosotros no hemos entendido que el matrimonio en primera instancia y en primer lugar es un pacto y un compromiso con Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo creó, Él fue el que instituyó el matrimonio, fijó sus normas, sus objetivos. Él es el dueño. La patente del matrimonio la tiene Él. Y si nosotros entramos en pacto matrimonial, entonces tenemos que glorificar a aquel que instituyó la familia, que instituyó el matrimonio, es decir, nuestro Creador, nuestro Dios. Y quiero que miremos Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16. Es un pasaje muy hermoso. Malaquías 2, 13 al 16 dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer ¿de qué? De tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, entiéndase la palabra repudio como el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Así que la palabra de Dios es clara en este texto. Dios aborrece el divorcio y nos invita a no ser desleales con la mujer de nuestro pacto, con el hombre de tu pacto. Dios quiere que nosotros entendamos que Él fue el que nos hizo y nos unió. Hizo al hombre, hizo a la mujer y luego unió a Adán y a Eva, que fue el primer matrimonio. Y ese matrimonio primero que Dios instituyó, de allí surgen todas las familias y todos los hombres y todas las mujeres que poblan la tierra.
En consecuencia, cuando uno se casa, cuando uno se une en matrimonio, está haciendo un pacto con aquel que creó la raza humana, con aquel que creó al hombre y la mujer y con aquel que los instituyó como pareja. Por eso él dice que guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, porque si uno abandona a su esposa o la esposa abandona a su esposo, está siendo desleal en primer lugar ¿con quién? Con Dios nuestro Señor. Nuestra mirada siempre debe estar puesta primero en Dios. De allí emana todo para que uno pueda tener un sustento firme y no flaquee. Así que si nosotros entendemos, aceptamos de todo corazón que Dios es el autor del matrimonio y que el matrimonio es en primer lugar un pacto y un compromiso con Dios, vamos a hacer todo lo posible para que nuestro matrimonio persevere, porque vamos a tener temor y reverencia, amados hermanos, de que estamos honrando a Dios y la palabra de Dios nos dice que debemos ser fieles el uno al otro y no ser desleales para con la mujer de nuestro pacto, siendo ella la compañera, dice, y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu. Es algo que deben hacer en nuestro espíritu, en nuestro interior, en nuestra mente. Guardar nuestra mente, guardar nuestros pensamientos es lo que nos llevará a temer a Dios y a preservar aquella unión que Dios nos ha dado y de la cual somos responsables delante de Él. Él busca levantar una descendencia santa. Si uno se separa, ¿qué ejemplo le va a dar a los hijos? Si los hijos nos ven peleando, nos ven haciendo cosas incorrectas, ¿qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Él quiere que como pareja nosotros miremos nuestros hijos como la prolongación de, no solamente de nuestra descendencia, sino la prolongación del temor a Dios en la generación que va surgiendo después de nosotros. Porque Él busca una pareja que lleve hijos a los pies del Señor también, para que ellos amen y sirvan al Señor. Bien, pero hay un texto también que está en Hebreos 13, versículo 4, que yo quisiera compartir con ustedes y que es muy importante. Hebreos 13, 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La orden, el imperativo del Señor es que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancha. En otras palabras, lo que el Señor quiere es que los casados honremos, respetemos la institución matrimonial. ¿Y cómo se va a honrar y a respetar la institución matrimonial? Siendo fieles el uno al otro, respetándose mutuamente. Como dice allí, el lecho sin mancilla. El lecho sin mancilla, es decir, que mi fuerza sexual como hombre sea para mi esposa y la fuerza sexual de la esposa sea para el esposo. El sexo dentro del marco matrimonial es completamente y absolutamente legítimo e instituido por Dios. Fuera del matrimonio es fornicación, es adulterio, y a los que tal hacen, el Señor los juzgará si no se arrepienten, si no se apartan. Y difícil que es si alguien le pone cachitos a la esposa o al esposo, recuperar nuevamente la confianza, porque estamos deshonrando la institución más sagrada, más preciosa que Dios ha creado sobre la faz de la tierra. Vemos con dolor cómo la sociedad en la que vivimos hoy, que el divorcio y el adulterio han pasado a ser aceptados como cosas normales de la vida sin tener ningún temor ni ninguna
culpa ni vergüenza. Nosotros como creyentes, hermanos, debemos identificarnos con todo lo contrario. Debemos dar honra al matrimonio, amar a nuestras esposas, amar al esposo, de la manera que Cristo amó a la iglesia. Y como la iglesia debe estar sometida a Cristo, así las esposas deben amar a sus esposos. Nosotros tenemos que marcar la diferencia en una sociedad que está totalmente pervertida y que va en contra de los principios sagrados de las palabras que están escritas en el libro que Él nos dejó. Y en segundo lugar, cuando hablamos del principio de aceptación en el matrimonio para vivir una vida de una manera más armoniosa, implica aceptar a nuestra pareja tal como es. Ya vimos la primera, ¿no? Ahora vamos a mirar qué significa aceptación en segundo lugar. Aceptar a nuestra pareja tal como es, con sus virtudes y con sus debilidades. Quiere decir que aceptamos y decidimos amar a nuestra pareja a pesar de sus imperfecciones. Quiere decir que aceptamos que la persona con la que nos hemos casado no es un ángel de Dios, es una persona pecadora y que no es perfecta, que tiene defectos y en consecuencia vamos a tener problemas. Porque cuando dos pecadores se unen para compartir sus vidas, inevitablemente, mis amados hermanos, tendrán problemas, habrán discusiones, habrán diferencias, palabras hirientes, actitudes ofensivas, desconsideración, etcétera, etcétera. Podríamos seguir nombrando cosas. Pero si aceptamos a la persona con que nos casamos, con sus defectos y con sus virtudes, tendremos un matrimonio más armonioso, porque habrá paciencia, habrá misericordia y comprensión de parte y parte. Porque así como él es pecador, ella también es pecadora. Así como ella se equivoca, él también se equivoca. Esto nos llevará al diálogo para reconocer nuestras faltas y mejorar aquellas áreas en las que estamos fallando y por las cuales estamos teniendo conflicto. Pero si no aplicamos este principio, cuando la otra persona falle, le vamos a caer y a condenar sin misericordia. Le vamos a caer con todo el peso de la ley. Y lo más probable es que lo hagamos con una actitud de superioridad moral y espiritual, como si nosotros fuéramos perfectos sin serlo. ¿Me estoy haciendo entender? Tenemos que aceptarnos. Él es pecador, yo soy pecadora. Claro que eso no está justificando nuestros pecados, pero es que se han unido dos pecadores para convivir toda la vida. Y hasta que la muerte nos separe vamos a tener diferencias y problemas. Porque hasta que estemos viviendo en este cuerpo corruptible y mortal, siempre la carne y las actitudes pecaminosas van a aflorar de una manera o de otra. Entonces, cuando no aceptamos esto, que él es pecador y yo soy pecador, o ella es pecadora y yo pecador, entonces alguno de los dos va a mirar al otro con una superioridad, con un orgullo, con unas ínfulas, como si ella o él fueran perfectos. Y la verdad es que ninguno es perfecto. Todos tenemos de qué avergonzarnos. Es verdad que a veces las ofensas son duras, pero hermanos, nosotros también tenemos errores y problemas. Y es ahí donde nosotros podemos entender lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5, un pasaje tan conocido, hermanos, al aplicarlo al matrimonio. Miren lo que dice Mateo 7, 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, en este caso a tu cónyuge, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu cónyuge. Cambiemos la palabra, pero ese cónyuge también es tu hermano, ¿cierto? Porque es un hermano en Cristo. Entonces, si nosotros entendemos este principio de aceptación, de que yo no soy más perfecto que mi cónyuge,
y que yo me casé con un pecador, con una pecadora, y que por ende de una manera o de otra vamos a tener problemas, entonces nos vamos a mirar con respeto y vamos a aceptar los errores y los problemas que van a venir, porque entendemos que es por culpa de nuestra propia pecaminosidad. Y entonces, en lugar de condenar el error del otro, debo primero mirarme a mí mismo. Debo considerar mi propio pecado para poder también ayudar a mi cónyuge a sacar el problema que lo está afectando, en el que él está viviendo y que está trayendo problemas al matrimonio. Entonces, ¿qué sería esto? No arrojemos piedras cuando uno de los dos falla, porque no estamos libres de pecado. ¿Recuerdan lo de la mujer que fue hallada en adulterio? Que todos querían apedrearla y se levantaron como los perfectos morales y espirituales. No arrojemos piedras, porque cuando Cristo dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, todos, desde el más pequeño hasta el más viejo, fueron arrojando su piedra y no pudieron arrojarla porque su conciencia los acusaba que ellos también eran pecadores. Así que no arrojemos piedras cuando uno de los dos falla, porque no estamos libres de pecado. Más bien llamémoslo a la reflexión con un espíritu misericordioso y compasivo, recordando dos cosas: que es mi cónyuge y que yo también soy pecador. Cuando lo llame, recuerde que él es su cónyuge, que él es su carne, y que usted también es pecador o es pecadora. Muchas veces las mujeres quieren cambiar al esposo a su manera, a su propia semejanza, juzgándolo, regañándolo, criticándolo e irrespetándolo en lugar de aceptarlo tal cual es. En consecuencia, las mujeres se frustran y se desaniman porque ven que su esposo no es lo que ellas esperaban, lo que ellas querían que fuera. Entonces se frustran y dicen, ¿será que yo sí me casé con el que debía casarme? Así piensan. Esposas, no se trata de ustedes, se trata de Dios y su honra. Se trata de Dios nuestro matrimonio y de la honra del Señor. No se trata de ustedes. Recuerde que ese fue el esposo que usted escogió, que el Señor le dio y con el que se comprometió delante de Dios. Quítese esa idea de romanticismo y de cuento de hadas, que su príncipe azul todavía está afuera esperándola. No, hermanas, su príncipe azul está a su lado en estos momentos. Él es el que Dios le dio. Ese es su príncipe azul. Y la princesa, amado hermano que me escucha, es esa mujer que tiene a su lado. Esa es su princesa. Es con esa que debe contentarse, alegrarse y disfrutar la vida, los años que le restan. Amén. Jesucristo nos aceptó para siempre, amados hermanos, sin tener en cuenta nuestra suciedad, y Él es el único que puede cambiar y dar un nuevo corazón a su cónyuge. Clame a Él y reciba el consejo de la palabra de Dios que usted escucha con frecuencia. ¿Qué nos dice el Señor? Que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. ¿Y quién es tu primer prójimo? Amados, ¿quién es tu primer prójimo? Su esposo, su esposa. Ese es tu primer prójimo. Recuerde que entre las características del amor verdadero, allá en Corintios 13, hay 3 muy especiales. El amor es sufrido, no guarda rencor y todo lo soporta. ¿Cuánto necesitamos de eso para llevar adelante nuestro matrimonio?
El amor es sufrido, no guarda rencor, todo lo soporta. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 2, el apóstol Pedro escribió lo siguiente: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Bendito sea el Señor. Y esto nos lleva a nuestro segundo principio para tener un matrimonio más armonioso. Y ese segundo principio es autoexaminarnos. Ustedes no me han querido parar bolas, pero cada 8 días aquí hacemos un ¿qué? Un autoexamen. Pero no me han querido parar bolas, yo no sé por qué. Hay que autoexaminarnos. Hay que autoexaminarnos. Amados hermanos, el autoexamen de conciencia es algo clave en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación eclesial, en nuestra relación familiar. Es algo clave para solucionar los conflictos, ya que casi siempre nos enfocamos en la otra persona. ¿Sí o no? Siempre tenemos el enfoque hacia la otra persona. Como los ojos los tenemos en la parte delantera y la cabeza, nosotros siempre estamos mirando al otro, porque los ojos los tenemos aquí. Siempre estamos enfocados en el otro. ¿Y qué quiere decir enfocados en el otro? Juzgándolo, criticándolo, mirándole cualquier pero. El autoexamen es todo lo contrario. Es dejar de mirar para allá y mirar para adentro. Mirar hacia nosotros mismos, hermanos. El autoexamen, por su parte, nos hará cambiar de perspectiva. No mirar al otro, no criticarlo, no juzgarlo, sino más bien critíquese usted, júzguese usted, autoexamínese usted. El autoexamen se trata de que nosotros como creyentes en Cristo hagamos en la intimidad de nuestra conciencia una evaluación honesta de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Es algo que hacemos de manera consciente e íntima en nuestra conciencia, evaluando honestamente cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Es mirándonos a nosotros mismos, tomando como referencia lo que Dios nos pide en su palabra. En este caso, pues concerniente al matrimonio. El autoexamen sincero nos llevará a reconocer, escúchenlo bien, si usted hace un autoexamen sincero, eso lo llevará a reconocer sus faltas y a no fijarnos tanto en el pecado del otro, sino en mi propio pecado. En otras palabras, el verdadero autoexamen nos llevará a asumir nuestra responsabilidad en el conflicto y a corregir nuestras faltas, para que mi cónyuge pueda ver en mí un cambio real y verdadero, y eso lo motive a reconocer también sus faltas. ¿Qué es lo que va a hacer que el otro reconozca sus faltas? Cuando él ve que usted también reconoce que es pecador y que también se equivoca. Porque cuando yo no acepto mi responsabilidad y solo estoy juzgando y cantaleteando al otro, levanto un muro que hará que el conflicto se agrave en lugar de solucionarse. Pero si yo me autoexamino y abro mi corazón y reconozco mis faltas y me dispongo para solucionar el problema, el muro caerá y el otro se dispondrá para que todo se mejore. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 13, versículo 5, lo siguiente. 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Así que lo que nos dice este texto es que cuando nos autoexaminamos a nosotros mismos, podemos ver si realmente estamos en la fe o si estamos desviándonos de la verdad para volver a ella. En el Salmo 119,
versículo 59, usted puede leer las siguientes palabras. Salmo 119, 59. Dice el salmista: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Qué está haciendo el salmista? Que nos está diciendo que él consideró sus caminos, se autoexaminó. Al considerar su manera de vivir, ¿cuál fue el resultado? Volvió sus pies a los testimonios de Dios. Así que cuando nos autoexaminamos o consideramos nuestro propio proceder, lo más seguro, amados hermanos, es que nos damos cuenta que nos hemos desviado de la verdad y en consecuencia regresaremos a ella. Y si eso lo ve nuestro cónyuge, créame, hermano, que este es un principio que va a bajar los ánimos y va a derribar los muros de separación, de conflicto entre la pareja. Y de aquí pasamos al tercer principio para tener un matrimonio más armonioso. Y este tercer principio es el perdón. Ya hemos visto dos. ¿Cuál es el primero? Aceptación. Y el segundo, autoexamen. Y el tercero es perdón. Ah, sí, pastor, yo lo sé. Yo soy experto en perdonar. ¿Cómo no? Amados hermanos, así como el perdón es la columna vertebral del cristianismo, porque sin perdón no habrá salvación, pues Cristo vino a perdonar y a pagar la deuda de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Así también el perdón es la base fundamental para la preservación del pacto matrimonial, porque si no aprendemos a perdonarnos, hermanos, ¿qué pasará? No va a haber solución en el matrimonio. Si no aprendemos a perdonarnos, no puede haber matrimonio, porque en el matrimonio siempre habrán ofensas y pecados de parte y parte. El perdón es como el pegamento que reconcilia y mantiene unida la pareja. Sin perdón no habrían matrimonios. ¿O estoy mintiendo? Sin perdón no habría matrimonios. Si hay perdón en el matrimonio, hay reconciliación y los conflictos menguarán. En consecuencia, el principio del perdón hará que nuestros matrimonios sean más armoniosos, porque estamos imitando nada más ni nada menos que a nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo a Cristo. ¿Y cuál es el propósito de Dios para todo cristiano? Hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y recuerden que el matrimonio es un cuadro entre el matrimonio entre Cristo y la iglesia. ¿A quién representa el varón en el matrimonio? Refiriéndose a la iglesia. ¿A quién? A Cristo. ¿Y a quién representa la mujer en el matrimonio? A la iglesia. Entonces, si nosotros nos perdonamos mutuamente, estamos imitando al Salvador de la iglesia. Sin perdón no sería posible continuar. Entonces, a los 8 días o al otro día nos separaríamos de la persona. No, amados hermanos. Si nos perdonamos, el conflicto menguará, pero si no nos perdonamos, el conflicto seguirá, la brecha se aumentará, porque no estamos imitando al Señor. En consecuencia, siempre debemos estar abiertos al perdón, queridos hermanos. Es muy importante que nosotros aprendamos a perdonarnos nuestras ofensas. Cualquier argumento, escúchenlo bien, cualquier argumento en contra del perdón entraría en conflicto directo con las enseñanzas de Jesús y la esencia del mensaje cristiano. Si alguien argumenta es que yo no perdono, eso entraría en conflicto con la fe que usted profesa, con aquello que la Escritura nos enseña. El perdón es un mandamiento. La Biblia nos llama a perdonar. El perdón no es una opción, es un imperativo. Es un deber que debemos practicar, porque ese deber honra a Dios y bendice nuestra familia. Si nuestros hijos
nos ven en el matrimonio que peleamos, pero que también nos perdonamos y nos reconciliamos, eso también lo van a practicar ellos. Pero si nos ven que somos rencorosos y que dejamos días, semanas o hasta meses sin hablarse porque están bravos, ¿qué mensaje le está dejando usted a sus hijos? ¿Qué les está enseñando? ¿Les está enseñando rencor? ¿Les está enseñando a no ser perdonadores? Es decir, no les está enseñando el carácter de Cristo. Y eso es muy delicado. El perdón es un reflejo del amor de Dios en nuestra vida. Cuando perdonamos, imitamos a Dios, quien nos ha perdonado de nuestros pecados infinitamente mayores que los que cometemos el uno contra el otro. En Efesios 5:1 dice las siguientes palabras: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser imitadores de Dios. Y el primer ejemplo que Jesucristo nos ha dado es que nos ha amado y nos ha perdonado sin merecerlo. Nos ha amado con un amor incondicional. Él nos ha amado y nos ha perdonado sin merecerlo. Entonces Pablo nos dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que estamos llamados nosotros a imitar de Dios: el perdón, el amor y la misericordia. El perdón libera del rencor, libera de la amargura, que son cargas pesadas que nos oprimen e impiden la sanación de nuestras heridas y nuestra madurez espiritual. Queridos hermanos, cuando ustedes no perdonan, su corazón se llena de amargura, se carga de rencor y resentimiento, y esa es una carga pesada que daña su vida y que no le trae ningún bien a su alma. Por eso Pablo también dijo en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros. ¿Y cómo hacemos para que se quite de nosotros todo eso? Perdonando al que nos ofende. El perdón restaura relaciones, incluso los matrimonios más dañados. Escúchenlo bien. El perdón restaura relaciones, incluso en los matrimonios más dañados, que puede decir uno: eso ya no tiene arreglo. Pero el perdón abre puertas a la reconciliación y a la restauración de las relaciones interpersonales. Perdonar no significa justificar el mal, sino dejar todo en las manos de Dios para liberarnos de la carga emocional que conlleva el rencor y el resentimiento. Cuando usted perdona, es como si le quitaran una carga y usted descansa. Esa amargura, ese rencor, ese resentimiento se va de su vida. Si usted perdona realmente como Cristo quiere que perdonemos. Por supuesto que es una decisión que requiere tiempo, requiere esfuerzo y la ayuda de Dios, porque el perdón no sale naturalmente de nuestro corazón. De nuestro corazón solo sale naturalmente el deseo de venganza y de sacarnos la espinita y de cantarle la tabla, ¿sí o no? Eso es lo que sale naturalmente de nosotros. Por eso necesitamos de la ayuda de nuestro Dios, depender del Señor para que nuestro matrimonio perdure. Señor, si yo tengo resentimiento contra mi esposo, contra mi esposa, ayúdame a arrodillarme, a perdonarla, a dejar esta carga en tus pies, porque tú pagaste por ella y yo no cargar con aquello que tú ya pagaste por mí. Es muy importante entender eso. Uno puede sacar muchos argumentos para no perdonar. Por ejemplo, si lo perdono, lo sigue haciendo. Es que si lo perdono o la perdono, lo sigue haciendo. Si le perdono, evidencio que soy débil y sin carácter. Esos son argumentos para no perdonar. Si perdono,
me sigue pisoteando. Y yo no lo voy a permitir, pastor. No, amados hermanos. Esos argumentos no son de Dios. Esos argumentos son del diablo. El único que quiere mantener división en la pareja, en la institución matrimonial, es el diablo. Y el único que quiere unir y que nos perdonemos y dejemos todo atrás y empecemos nuevamente es Jesucristo. Por eso la historia de la humanidad se dividió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Con Cristo todo es posible, amados hermanos, preservar la institución matrimonial. Entonces, si perdono, me la sigue haciendo. Si perdono, evidencio que soy débil de carácter. Si perdono, me sigue pisoteando. Quitémonos eso de la cabeza. Honremos a Dios perdonando, porque a eso nos mandó el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo 18, 21 al 22 rápidamente. Dice así, Mateo 18, 21 y 22 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi cónyuge que peque contra mí? Ahí dice a mi hermano, pero no es solamente aplicado al hermano de la iglesia, es aplicado al hermano con el cual usted vive y comparte su lecho matrimonial, con aquel que se casó también. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi cónyuge que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta Pedro. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así que, ¿qué es lo que quiere el Señor? Contésteme, hermanos. ¿Qué quiere el Señor? Que nos perdonemos como parejas, porque siempre vamos a tener conflictos, siempre vamos a tener diferencias. En Marcos 11, 25 al 26 dice, Marcos 11, 25 al 26, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjense, a veces nosotros queremos que Dios nos perdone y hemos recibido el perdón de Dios. ¿Cuál debería ser el fruto entonces que se debe evidenciar en nosotros, en nuestra relación matrimonial? Perdonar de la manera que el Padre nos perdonó. El ejemplo, hermanos, siempre tenemos que mirar a Dios, no al psicólogo. Por favor, no mire al psicólogo. El psicólogo, si no es cristiano, mire, créame, que siempre tratará de dar pañitos de agua en términos humanos y relacionales humanas, pero no traerá la solución que realmente erradica el problema. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que debemos perdonarnos como Cristo nos perdonó. Y Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Escuchen, si el esposo tiene queja contra su esposa, o el esposo, la esposa contra su esposo, ¿qué dice la palabra? Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿De dónde proviene nuestro modelo de vida? ¿De dónde proviene todo? De Dios, de lo alto. Pongamos los ojos en el Señor. Así que, queridas parejas, hoy hemos aprendido 3 sencillos pero profundos y vitales principios que, si usted los practica y procura ponerlos en práctica a diario en su relación matrimonial, van a mejorar profundamente su matrimonio. ¿Cuáles son esos 3 principios? Repítalo conmigo: aceptación, no escuché, aceptación, autoexamen y perdón. Quiero que se lleven estos 3 principios bíblicos y los atesoren en su corazón y se propongan aplicarlos en su relación matrimonial cada día. Y estoy seguro que su relación matrimonial
será mucho más armoniosa. Padre, te doy gracias por haberme permitido compartir esta palabra delante de estas parejas el día de hoy. Concédeles, amado Dios, aplicar los principios de tu santa palabra para que su matrimonio sea más armonioso. Te lo pido en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén.